Buenas noches con todos. Hoy tenemos una entrevista muy especial porque vamos a tratar un tema muy especial. Nosotros como optometristas y contactólogos estamos abocados a ser el primer frente que procura cuidar la salud ocular, por lo que nos corresponde hacer una buena evaluación, además de una buena refracción. Hay que evaluar bien el segmento anterior. Es por eso que hoy vamos a hablar de dos partes muy ligadas entre sí, que son la córnea y la película lagrimal. Por lo que hemos invitado al profesor Guillermo Carrillo, coordinador de IACLE para América y un especialista en lentes de contacto. ¿Cómo estás? Buenas noches, Guillermo. Hola, Keiko, buenas noches, ¿cómo estás? ¿Cómo está? Hemos querido invitarlo para que nos hable un poquito más de un tema diferente que de repente no tenemos mucho en cuenta nosotros como optometristas, que es la película lagrimal, ¿no? Entonces quisiéramos saber un poco sobre tu opinión, por ejemplo, ¿no? Ahora que hemos estado nosotros investigando para hacer este trabajo, hemos visto que hay muchos que colocan a la película lagrimal y a la córnea juntos, como uno solo. ¿Tú estás de acuerdo en esto? Son corrientes, ¿no? Digamos, Ujú. cuando uno era estudiante hace algunos años, el modelo era de tres capas, era un modelo trilaminar, donde la capa mucinosa estaba en contacto con la córnea, el agua y finalmente la grasa. En algunos modelos, por ejemplo, se considera solamente una bicapa, ¿no? La capa mucino-acuosa y la capa lipídica, ¿no? Entonces, han ido cambiando y en algunas propuestas, no, aún en el consenso global de ojo seco del año 2017, no se considera aún una sola estructura única, ¿no? O sea, no hace parte de la película lagrimal no hace parte de la córnea porque no es secretada básicamente por la córnea, ¿no? Entonces, si bien una parte de la película lagrimal, la parte mucinosa, podría ser eventualmente secretada por las células caliciformes de conjuntiva y en algunos casos del propio epitelio de la córnea, pero no se considera aún que la córnea y la superficie lagrimal sean exactamente una sola estructura, ¿no? Tiene sus particularidades, definitivamente lo que tú mencionabas es muy cierto, la película lagrimal juega un papel extremadamente importante para la adaptación de lentes de contacto porque es el sustrato sobre el cual descansa el lente, o sea, a pesar de que se llame lente de contacto, no es que hace contacto en la córnea, debe flotar sobre la superficie lagrimal. Así es. Que es justo te decía eso porque lo había escuchado en una entrevista que habían hecho un oftalmólogo y como dices, ¿no? Son corrientes, ¿no? Algunos oftalmólogos consideran todo junto, la película de la córnea, ¿no? Pero creo que es algo que debemos, nosotros por lo menos como optometristas, evaluar muy bien, ¿no? De forma independiente. Pero hay algo más que también estuvimos viendo en esto de tanto son corrientes y cosas nuevas como película animal, parece que fuera algo chico, pero es un gran mundo, ¿no? Como por ejemplo, se habla de que la parte lipídica está segregada casi preferentemente por las glándulas de meibomio y una corriente dice que solamente es por las glándulas de meibomio, ¿no? ¿Por qué se dice eso? Que ya no ya ni de MOL ni de 6 se consideran que son importante de la segregación de la capa lipídica de la lágrima, ¿no? Claro, ahí sí, digamos, hay cierto nivel de evidencia para poder aseverar que las glándulas de mebomio son las principales contribuyentes del lípido lagrimal, debido a que las glándulas de Moll son, por ejemplo, sudoríparas, no son sebáceas, ¿no? Entonces, al ser sudorípara, no necesariamente va a producir, digamos, elementos lipídicos lo suficientemente buenos para disminuir la evaporación o disminuir la fricción, porque la capa lipídica va a cumplir un rol antievaporativo por un lado y antifriccional por otro, ¿no? Recordemos que el parpadeo es algo frecuente durante todo el día y definitivamente, pues, mis ojos no son igual de cómodos a las 8 de la mañana con lentes de contacto, sin lentes de contacto, que a las 11 de la noche, ya sea por los párpados pesados, hay una cierta fatiga, no solamente es el cuerpo fatigado, sino todo el sistema comienza a tener ciertos cambios, pero yo sí coincido en que es prácticamente si quisiéramos poner un porcentaje, más del 90% de la secreción lipídica es parte de patrimonio de las glándulas de mebomio, ¿no? Por eso hoy día la corriente es evaluarlas a mucho detalle, incluso hay, digamos, literatura que habla de los exámenes de las glándulas de mebomio.
Así es, porque no solamente contribuyen en la parte evaporativa, o sea, segregando a la película lagrimal, sino también generando una capa en el borde, ¿no? Del párpado para evitar, pues, que se desborde, ¿no? La película lagrimal. Sí, y justo te iba a preguntar un poco eso, esto de la meibografía, ¿no? Que antes no se sabía, ¿no? Eh, ¿Cómo es ese tipo de evaluación para ver la segregación o la cantidad de segregación de la grasa de las glándulas de mebomio, ¿no? ¿En qué consiste este examen? A ver, tienes dos cosas, ¿no? Por un lado, pareciera que han aparecido cosas nuevas porque solamente es el tema de la tecnología, pero tiene mucha significancia desde el punto de vista de evidencia científica el tener exámenes de mamografía. En el pasado, por ejemplo, se vertía el párpado, se transluminaba y se veía los acinos de las glándulas de mebomio teóricamente paralelos, pero hoy día la tecnología nos ha permitido evaluar, pues, no solamente la calidad por un lado, porque es importante ver cómo es la secreción, y la secreción se puede evaluar con lámpara de hendidura, ¿no? O sea, no requiere un meibógrafo o una suite de película lagrimal, que hoy día hay algunos equipos que lo hacen y que ayudan muchísimo en la investigación clínica, porque, por ejemplo, los pacientes que son sintomáticos, tú ya puedes discriminar si el problema está en las glándulas de meibomio para direccionar el tratamiento del paciente. Pues la memografía es un concepto que de alguna forma parte de algunos estudios de optometría. En el año 2002, por ejemplo, el doctor Donald Corp de los Estados Unidos hizo agregó o acuñó un término que era la epitelopatía de limpia parabrisas, que en inglés se entiende mejor que en español. La traducción no es muy buena, que se llama lid wiper epitheliopathy, porque Ujú. lo que él decía es que solamente una pequeña porción del párpado superior, la zona del lid wiper, como un limpia parabrisas de auto, es la que se barre sobre la superficie ocular. Todo el párpado no tiene la misma tensión para desplazar la película lagrimal. Y en función a eso, pues cada vez que uno parpadea hay secreción, digamos, Ajá. y cuando el ojo se abre hay secreción lipídica a partir de los puntos de drenaje de las glándulas de meiomio. Y por eso se estudia hoy día, por ejemplo, la secreción, qué tipo de secreción es. Normalmente debe ser una secreción transparente. Si ya cambia de color y se vuelve más o menos como el aceite de oliva, ya estamos teniendo algún problema que involucraría que si yo recibo un paciente de lentes de contacto, por ejemplo, o para adaptarse lentes de contacto usuario, pues definitivamente tendría que remitir a oftalmología para un manejo, digamos, oftalmológico del caso, ¿no? Para no fracasar, porque muchas veces lo que va a ocurrir al colocar el lente de contacto en la superficie ocular es que la lágrima va a tener un disturbio. ¿Por qué? Porque un lente de contacto es 20 a 30 veces más grueso que la película lagrimal. Sí, sí, Entonces, sí, estás hablando justo de todo lo que te quiero preguntar, porque creo que todo va ligado, ¿no? Empezando porque si hay alteraciones al nivel de la película lagrimal o cambios a nivel de la película lagrimal, ¿no? Nos vamos a dar cuenta que hay cambios en la parte y en la calidad óptica también, no solamente en el lente de contacto, sino cómo ve el paciente, ¿no? Entonces, qué tanta influencia tiene la película lagrimal en de repente generar aberraciones o distorsiones oculares? Qué tanta influencia tú consideras que la película lagrimal, no solamente la córnea, ¿no? Porque sabemos que pues, irregularidades corneales van a causar distorsiones a nivel ocular, pero qué tanta influencia también tiene la lágrima, por ejemplo, como comentabas, el espesor de repente de la capa lipídica hace que sea más oleosa y debe ser mucho más distorsionada o menos nítida la imagen, ¿no? ¿Qué tanto consideras que la película lagrimal puede causar una distorsión visual, ¿no? se han hecho, no hay muchos estudios respecto a eso, pero efectivamente lo que se está tratando de identificar es a partir de, por ejemplo, ciertas aberraciones de superficie. Hoy día hay equipos que miden, por ejemplo, aberraciones de epitelio, ¿no? O sea, ya no es la Ujú. aberración de solo la córnea, sino aberraciones epiteliales. Y Los párpados. identificar si esto, que es, como tú decías, algunos en la corriente dicen que es parte de la córnea, la parte epitelial de la córnea, o sea que el epitelio corneal debería agregar la película lagrimal como la última capa. Claro. En ese caso, pues cuando el paciente tiene, por ejemplo, una estabilidad baja de película lagrimal, la agudeza visual disminuye cuantitativa y cualitativamente. Ahora, Ujú. ese nivel de distorsión básicamente está asociado a cierto tipo de aberraciones. El paciente básicamente va a tener
por temas de regularidad y superficie, porque el epitelio no es liso, es ligeramente rugoso porque tiene microvellosidades y micropliegues. Entonces, la capa lipídica permite la estabilidad de la lágrima, pero el resto del componente lagrimal, que es agua y moco, van a permitir que todo se distribuya uniformemente en la superficie. Entonces, Ujú. es un tema interesante que todavía va a trabajarse en el futuro, tratar de identificar cuál es el nivel de aberraciones y tratar de repente de correlacionar qué aberraciones de un paciente desde el punto de vista de superficie ocular pueden estar asociados a cierto tipo de ojo seco, por ejemplo, evaporativo, acuodeficiente o mucino deficiente, para que tú puedas decir, en función a este patrón de aberraciones, yo tengo un paciente que puede ser acuodeficiente, o tengo un paciente que puede ser lipodeficiente, ¿no? Entonces, a partir de ahí, sumado a la clínica, pues definitivamente tener un mejor manejo del paciente. Claro, como te digo, no solamente en lentes de contacto, ¿no? Pero imagínate, o sea, si aparte le agregamos un lente de contacto, y eso iba a la siguiente pregunta justo a la que habías hablado, ¿no? Hablando de lentes de contacto, ¿no? Sabemos que al colocar un lente de contacto, la lágrima, la película lagrimal se divide en dos. Tenemos una que queda debajo del lente y una que queda encima del lente, ¿no? Entonces vamos a necesitar que los valores de la película lagrimal sean de repente mucho mejores de lo que normalmente deberían ser, ¿no? Entonces, ¿cuáles consideras que son los valores que debería tener la película lagrimal en calidad y en cantidad en un usuario o un futuro usuario de lente de contacto para que funcione bien? Ahora, hay varias, digamos, podríamos enfocar la pregunta desde dos puntos de vista, ¿no? El paciente marginal, aquel paciente que está en el límite de ser y no ser un paciente con un cierto nivel de incomodidad ocular debido a sequedad que puede ser variable durante el día, por ejemplo, en el trabajo, corrientes de aire, por niveles de atención visual frente a una pantalla, por ejemplo, ese paciente podría ser No es sintomático, parpadea. sintomático, pero no enfermo, ¿no? Porque la enfermedad de ojo seco involucra que encuentres tú marcadores de inflamación en la superficie. Entonces, que también existen pruebas clínicas de marcadores de inflamación, de biomarcadores el día de hoy para poder evaluar los pacientes. La osmolaridad es otro factor, o sea, evaluar pues cuál es la concentración de sólidos, de sales en la superficie ocular, que si la cantidad lagrimal de agua baja, pues obviamente lo que va, es como tener una limonada a la cual es echado poca agua y mucho azúcar. Voy a tener mucho más elementos sólidos y menos, realmente menos agua, y eso va a hacer que la concentración de sales sea más alta. Entonces la polaridad alta te dice que el paciente tiene ojo seco. Estamos hablando de aquella persona que viene a consulta sin ningún síntoma y está interesada en usar lente de contacto. Y como tú Sí. mencionabas, es cierto, el tiempo de rompimiento lagrimal con lente de contacto, o sea, hablando gas permeable, disminuye. Por ejemplo, en el caso de los lentes de contacto blando, y esto fue un estudio de tesis doctoral de los hermanos Michel y Jean-Pierre Guillaume, ellos hicieron un estudio respecto a cómo se modificaba, por ejemplo, el tiempo de rompimiento lagrimal en los pacientes usuarios de lentes de contacto gas permeable, 4 a 6 segundos. Eso quiere decir que con un paciente promedio usuario de gas permeable, el tiempo de rompimiento pasa a ser de 4 a 6 segundos. Y en Ujú. un usuario de blando de 4 a 10. Eso quiere decir que el blando tiene una mayor, digamos, flexibilidad, pero si yo parto de un paciente que no examiné película lagrimal y que tiene una lágrima en el límite de calidad, porque hay pacientes que te llegan y te dicen, a mí me han operado 5 veces de chalacio. Y efectivamente el chalacio es algo que es quirúrgico en la gran mayoría de los casos, pero lo que sucede es que al hacer la escisión de parte de la glándula, estás alterando la posibilidad de secretoria de esa glándula. Entonces, muchos de estos pacientes, pues son pacientes que voy a tener con reserva. Voy a tener que escoger los materiales que tengan de repente ángulos de humectación más altos para que sea más fácil que se humecte la superficie, o tendré que recomendar al paciente algún tipo de rehumectante ocular durante el día, o utilizar materiales, por ejemplo, que tengan base a fosforilcolina o helioxifilcom, que no son necesariamente hidrogel de silicona, pero que desde el punto de vista clínico han demostrado tener mayor posibilidad de adherir agua, o utilizar pues lentes que tengan en su estructura la posibilidad de agregar agua y que le den al paciente un poco más de confort, ¿no? En ese grupo de pacientes sí tendría que tener un poco más de cuidado, ¿no? Y de repente limitar el horario de uso, porque no es lo mismo tener -1 de miopía que tener -10. El tiempo Claro. por espesor pues va a variar, y muchas veces pensamos de que
el lente es el que es malo, no, el lente es perfecto para el paciente, lo que sucede es que la característica ocular lagrimal a veces no permite que el tiempo se extienda como se extendería en otro grupo de pacientes, ¿no? Ujú. Cada paciente es un mundo diferente, pues, ¿no? Y como dices, tú Definitivamente, puedes sí. ser un usuario de primera vez, pero teniendo antecedentes clínicos que pueden alterar, pues, la adaptación del lente. Entonces, Incluso, bueno, mira, incluso podría ocurrir que tu paciente exitoso por 3 4 años de lentes de contacto desarrolla alguna enfermedad autoinmune o tiene una enfermedad sistémica que no tenía, se hace diabético, que no lo tenía antes y comienza a cambiar su patrón de fisiológico. Y entonces ahí vas a tener que tú ujú, tomar acción sobre el paciente, reevaluar la adaptación y ver si ese lente que le estabas adaptando es el que sigue usando o cambias algo en el camino, ¿no? Entonces hay que tomar en cuenta de que el lente exitoso por 10 años no necesariamente es el mismo lente exitoso por los 10 años siguientes, ¿no? sí. Y eso es algo de educación al paciente, ¿no? Porque a veces es muy complicado hacerle entender al paciente eso, ¿no? Que me ha tocado pero si yo siempre he usado este lente de contacto, ¿por qué no puedo seguir usándolo, no? Y es un poco complicado a veces hacerle entender al paciente que también va evolucionando o cambiando, ¿no? Su estructura y bueno, bueno, puede tener que cambiar el lente de contacto. Entonces, y eso va a la siguiente pregunta. ¿No? ¿Cuáles son los exámenes, así como optometristas, o sea, básicos en la evaluación que no pueden faltar en una consulta, ¿no? Ok, todos no adaptan lentes de contacto de repente, pero parte de, como hablábamos al principio, de ser optómetras, es no solamente hacer una refracción, sino hacer una buena evaluación. ¿Qué exámenes son los fundamentales que no pueden faltar en la consulta de un optometrista? A ver, desde el punto de, primero una buena anamnesis, una buena historia Ujú, clínica, eso es lo que tengo que tener de primera instancia porque ahí voy a registrar los síntomas que pudiera tener el paciente y establezco el motivo de consulta. O sea, voy a poner el paciente me puede decir me pica, me arde, me lagrimea, etcétera. De todos esos, yo tengo que escoger cuál es digamos, una escala y que me diga cuál es el que se lleva el mayor puntaje para poder identificar cuál es el motivo de consulta, lo cual me va a permitir de inicio tener como cuando uno hace un trabajo de investigación, ¿no? Tener mi hipótesis probable de qué es lo que tiene el paciente. En función a la hipótesis, lo que voy a establecer yo, perfecto, yo digo, este paciente tiene un problema de convergencia. Pero lo que voy a hacer es énfasis en los exámenes de motilidad ocular, de repente en los exámenes de divergenciales para evaluar ese paciente. Sin descartar, por ejemplo, la salud ocular, porque un ojo enfermo es un ojo que probablemente requiera un manejo oftalmológico necesariamente, y ujú. además de eso, probablemente si yo quisiera hacia el futuro cercano adaptar lentes de contacto, debía haber evaluado al paciente, ¿no? Para que no sea una sorpresa en el momento de la adaptación, usted no es buen candidato, ¿no? O sea, mire, qué pena, pero sus glándulas de memoria no están bien y por eso el lente le molesta. Entonces, mira, yo he aprendido de que todo lo que le digas al paciente después suena a excusa. Entonces yo me debo adelantar y decirle, mira, tú tienes esto, o sea, un buen examen de segmento anterior, retracción de párpado, tinciones, digamos, fluoresceína para hacer un buen PUT. Hay que revisar la literatura y hoy día, pues, YouTube nos permite hacerlo muy fácilmente. La Sociedad de Superficie Ocular y Película Lagrimal tiene videos que te indican cómo hacer, por ejemplo, un buen BUT, cómo hacer una buena evaluación de lisamina verde, por ejemplo, porque estas dos tinciones, una tiñe principalmente células del epitelio corneal y la otra tiene principalmente células del epitelio conjuntival. Entonces yo puedo discriminar si estoy frente a un paciente de ojo seco, además de repente agregar en mi protocolo de examen un test de estos que, como el OSDI o el DQ, que nos permiten de alguna manera poder asociar síntomas. Si yo veo que mi paciente es demasiado sintomático, se queja mucho de problemas de visión de cerca, sobre todo sentado frente a un dispositivo, una pantalla, etcétera, definitivamente tendré que comenzar a hacer más énfasis en la superficie ocular, tendré que hacer más énfasis, de repente el paciente se queja de fatiga, de problemas al leer, pero tiene 30 años, no voy a asumir que es presbicia, la presbicia prematura no existe, es un mito urbano. O sea, el paciente es presbítero o no lo es, o es un hipermétrope mal corregido. Entonces, todos esos protocolos que deberíamos realizar deberían hacerse desde la óptica, donde el paciente definitivamente va por una refracción. Deberíamos tener un criterio mucho más preventivo, más integral. Eso significa dos cosas. El tiempo de consulta se incrementa, lo cual a veces es difícil de manejar.
Y por otro lado, eso incrementa el costo real de atención de un paciente, lo cual involucra que la consulta debería cobrarse, ¿no? Porque si yo voy a Así es. utilizar, pues, elementos adicionales en la valoración, requiere una lámpara hendidura, definitivamente la consulta tiene un valor agregado y tiene un costo que tenemos que desagregar en el momento de la atención, porque de lo contrario, estaríamos ofreciendo un mal servicio, ¿no? Entonces, si yo voy a veces nosotros nos quejamos de por qué no nos reconoce la comunidad como profesionales de la salud, es que nosotros mismos hemos vendido una imagen inadecuada a veces de nuestro trabajo profesional, ¿no? Entonces, no se trata solo de la bata blanca, porque podría ser blanca, negra, etcétera, el color que uno quisiera ponerse, sino realmente es como ese dicho que dice, ¿no? El rey no solamente tiene que serlo, sino que Y no parecer, ¿no? parece. Y en este caso tienes Así que es. parecer ser el profesional que Ujú. dice ser. Así es. Eso es algo muy importante y es un buen mensaje. Justo te iba a pedir al final que les des un mensaje, pero lo diste por adelantado y está súper bien, ¿no? Entonces, quería hablamos hace un rato sobre las enfermedades que pueden ir apareciendo y una de estas es el síndrome de Sjögren, ¿no? Sabemos que es una enfermedad autoinmune, ¿no? Que causa trastornos a nivel de las glándulas lagrimales, pero hay ahora nuevos métodos, ¿no? Que se trabajan con otros lentes de contacto especiales, ¿no? En pacientes con este síndrome. ¿Qué tal, cómo consideras este tipo de tratamientos nuevos en este tipo de pacientes, ¿no? A ver, el síndrome de Sjögren, como tú has dicho, es una enfermedad autoinmune, o sea que eso quiere decir que pues, regular la enfermedad y en algunos casos puede ser más severa, puede tener pérdida de adherencia epitelial, entonces se produce lesiones significativas y finalmente el paciente podría hasta perder la visión. Entonces, Ujú. en algunos escenarios, cuando el paciente ha desarrollado problemas de repitelización crónica, el paciente tiene continuamente lesiones de superficie ocular, hay un criterio que se llama PROCE, que es utilizar un lente de contacto como un reservorio para generar un Ujú. ecosistema debajo del lente, ¿no? Mantener la superficie húmeda. Eso se hace con lentes Claro. esclerales, ¿no? Porque el lente escleral va, pues obviamente, cubrir toda la córnea en extensión, no la va a tocar, sino se va a apoyar en la zona conjuntival que está definitivamente está sobre la esclera. Y eso, solo eso, a veces funciona bien. Ahora, en el Ujú. comanejo oftalmológico, el oftalmólogo podría agregar, por ejemplo, suerautólogo como parte de la terapia para el paciente, que en algunos artículos, pues hay algunos artículos que dicen que sí, otros artículos dicen que da lo mismo que lo pongas o no lo pongas. Entonces A todavía hay poner como, ahí como todavía hay como un espacio gris, ¿no? De que todavía falta investigar. Los pacientes investigar. con Sjögren definitivamente sí tienen una recuperación porque lo que se produce pues se evita el frote mecánico, no se debrida el epitelio y la superficie siempre húmeda pues va a permitir que ese ojo pues recupere visión, ¿no? Confort para el paciente porque ya no siente que los ojos, el paciente con síndrome de Sjögren no solamente tiene problemas a nivel de las mucosas lagrimales, sino que todas las Claro. mucosas, la mucosa oral, la mucosa genital, etcétera, también van a tener esas características, ¿no? Entonces, es una enfermedad compleja, ¿no? Que Ujú. definitivamente desde la perspectiva de repente de comanejo con la oftalmología, optometría puede tener este grupo de pacientes y darles un alivio a la condición de salud ocular que tienen, ¿no? Sí, Quizás las no se lesiones va a a nivel curar, son muy ¿no? dolorosas, ¿no? Ujú. Ujú. Y un protocolo pues muy exigente porque estamos hablando de una córnea que tiene problemas, un paciente con una enfermedad autoinmune, entonces en la medida que nos metemos más en ese camino y cuanto más grandes son los lentes, mayor es la responsabilidad que tenemos que tener definitivamente. Ujú. Así es. Y ahora hablando bueno, de estos nuevos métodos o de repente ese apoyo del optometrista o contactólogo, también tenemos que tener en cuenta, que ya hablábamos hace un rato de la tecnología, ¿no? Estos nuevos equipos que evalúan diferentes partes de la película lagrimal, ¿no? Escuché en una entrevista que hiciste que hablaban sobre el interferómetro y cómo se podía evaluar la película lagrimal y que ahora se trataba de evaluar la película lagrimal
sin ser invasivos, ¿no? Hablaba sobre cómo verlo sobre de repente las miras del autorrefractómetro, ¿no? Evitar que ya sea, que se instile algo, ¿no? ¿Qué tan confiables son estos nuevos métodos? Otros que los clásicos que trabajamos pues en la lámpara de hendidura, con fluoresceína, Schirmer, hilo de fenol y todas esas cosas. Estos nuevos métodos, ¿qué tan, o sea, qué tan certeros y qué tan, o sea, cuál es la ventaja sobre los, aparte de no ser no invasivos, ¿no? Mira, ah, hay varios equipos que han desarrollado esta tecnología. Algunos comenzaron como topógrafos por la reflexión sobre la superficie, como el queratograph de Sí. Oculus, con una suite de superficie ocular que te permite hacer BUT no invasivo, te permite Ujú. valorar las glándulas de meiomio, te permite ver patrones de interferencia, te permite hacer prácticamente todo lo que tú podrías hacer clínicamente en una lámpara de hendidura. Eso es, y algunos traen incluso un protocolo de análisis, ¿no? Ahora, hay otros equipos Ah, como el Hydra, por ejemplo, que te permiten establecer un árbol de decisión y el árbol de decisión te permite ver a qué tipo de tratamiento podrías direccionar al paciente. O sea, ha habido como una ujú, evolución de los test, digamos, mucho más objetivos porque no son invasivos, que no involucran el criterio de si el paciente, por ejemplo, un Shermer parpadea y rozo con la tirilla de papel, la córnea, pues voy a tener mayor cantidad de secreción refleja. ujú. Si yo hago un Shermer, ya no puedo hacer un test, por ejemplo, que no sea invasivo, porque definitivamente lo que va a ocurrir es que ya hay disturbio en la película lagrimal. Yo creo que el futuro está del lado de la tecnología de manejo diagnóstico para este grupo de pacientes, en el caso particular de superficie ocular, ¿no? De todas maneras, la clínica Ujú. siempre es válida, no se le va a quitar el valor, pero lo que sí va a ocurrir es que muchos de los equipos, así como la autorrefracción, pasó a ser prácticamente la refracción base de todos. En este caso, Ujú. pues este tipo de test van a ser los test base para todos. Sí, especialmente pues como hablamos, ¿no? De la parte no invasiva y ya tener pues el resultado de repente mucho más exacto, ¿no? Y para despedirnos y agradecerte mucho esta entrevista, Guillermo, quería que les dejes a estos futuros contactólogos y optómetras un mensaje sobre el cuidado y la evaluación del paciente, ¿no? Y de la película lagrimal. Ok, mira, nuestro rol es muy importante, no tenemos un rol que sea poca cosa, debemos darle el valor real al trabajo que realizamos y de alguna forma yo creo que es una gran responsabilidad que un paciente venga a dejar sus ojos en nuestras manos para una adaptación de lentes de contacto, para una evaluación de superficie ocular. Yo creo que eso es, debemos asumir esa responsabilidad y trabajar de esa manera, ¿no? Prepararnos mejor, buscar la mejor evidencia y hoy día todo se está manejando en función de evidencia científica y clínica, ¿no? Gran parte de las organizaciones globales, como el Instituto Internacional de Miopía, por ejemplo, la revista de la Asociación Británica de Lentes de Contacto, han sacado una sección de artículos científicos que sustentan la adaptación, el ojo seco, el control de la miopía, etcétera, básicamente para que tengamos la mejor evidencia disponible para que atendamos cada vez mejor a los pacientes. No toca el esfuerzo de, cuando decidimos estudiar esta profesión y ejercer esta profesión, nos comprometimos a seguir estudiando, ¿no? Que es un gran reto siempre, siempre vamos a estar un poco detrás de lo que hace la tecnología, pero yo creo que debemos ir hacia adelante siempre. Listo. Muchísimas gracias, Guillermo. Muchísimas gracias por tu tiempo y gracias por esta entrevista. No, a ustedes, muchísimas gracias, Keiko.